Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Experiencias, de vivencias y de convivencias en las cuales se han ido concretando diferentes modos de entender la educación, las escuelas, en definitiva todo lo que significa ese educar y educarnos en la vida, para la vida y con la vida. Escuchaba hace unos minutos a Pedro García en su yo diría, lectura crítica acerca de quiénes somos los que nos dedicamos a ello. Hablaba en particular de los profesores, y yo debo decir que soy un profesor. No voy a pedir disculpas por ello. Nunca he entendido, en los términos en los que él lo expresaba, que sea un mercenario dándome a los otros a través de mi práctica pedagógica, educativa, en definitiva, dándome a mí mismo, como nunca he entendido que son mercenarios todos aquellos que han contribuido a formarme, a educarme y, sin duda, también a transformarme. También de educar a otros, educándonos en común. De ahí que, fundamentalmente, parta de una convicción. La expresaba hace años en un artículo que se publicaba en A Páxina da Educação en el norte de Portugal. Era un modo de tomar nota y de poner en valor el grito cívico que el pueblo gallego, ante la catástrofe del Prestige, expresó como nunca más. Nunca más la contaminación, el petróleo, el deterioro de nuestras realidades ambientales, ni de nuestro mar, ni de nuestras costas. Un más que nunca en lo que yo expresaba como necesaria reivindicación de la educación como una práctica social liberadora. Liberadora frente a lo que en ocasiones ha sido su práctica, su sentido opresor. Liberadora porque nombra y construye la libertad, o debe hacerlo. Porque invoca la equidad, la justicia, la democracia, la paz, el respeto. En definitiva, todo aquello que permite construir una ciudadanía en la cual nos podemos y nos debemos sentir partícipes, no solo en los derechos, sino en los deberes que contraemos con los otros. Es verdad que hemos de hacerlo en una sociedad que hace poco más de un año nos situaba ante el abismo. Lo expresaba magistralmente en su cruel pedagogía del virus Boaventura de Sousa Santos. Iniciándose la pandemia en abril del año 2020, un contexto adverso tan indeseado como real nos decía que todo lo sólido se desvanece en el aire. Sus palabras no dejaban lugar a dudas del escenario ante el que nos situábamos. Tampoco ante la necesidad de movernos y de no inhibirnos. No podemos permanecer paralizados, decía. El presente es incierto y el futuro es puro interrogante. Lo ha sido siempre. Pero eso, más que nunca, nos hace imprescindible pensar y pensarnos. La nueva articulación presupone un giro epistemológico, cultural e ideológico que respalde soluciones políticas, económicas y sociales que garanticen la continuidad de una vida humana digna en el planeta. Crear, decía Boaventura de Sousa Santos, un nuevo sentido común. Asumir una posición más humilde en el planeta en el que solo representamos el 0,01% de la vida existente en la Tierra. La naturaleza no nos pertenece, le pertenecemos a ella.
y como un modo de situarse en el futuro y en la esperanza que debería construirlo, una afirmación, casi un deseo: el futuro puede comenzar hoy. Simultáneamente, Marina Garcés escribía su magistral Escuela de Aprendices, un elogio y una reivindicación de la educación y de la pedagogía. Lo hacía iniciándose el estado de alarma, al menos en España, la pandemia, un momento en el cual, como muchos otros antes, vendría a dar sentido y a poner significado a su afirmación en estos términos. Hay momentos de la historia en los que la educación se convierte en un tema central. Son momentos en que la manera en cómo una sociedad estaba siendo educada deja de ser evidente y entra en crisis. No son crisis pedagógicas, a veces lo parecen, o lo son en la medida en que toda pedagogía no es solamente una receta metodológica, sino una visión del mundo. Cuando hay crisis educativas, lo que hay son crisis del mundo. Crisis civilizatorias en las que se muestran los conflictos, los deseos, los límites y las posibilidades de cada sociedad y de cada tiempo histórico. Ante estas circunstancias, sin duda surgen preguntas. Preguntas puede que incómodas, preguntas que buscan permanentemente respuestas, llevan buscándolas desde hace décadas, puede que siglos, e interrogan al futuro. ¿Por qué educar? ¿Por qué educarnos? ¿Cómo hacerlo en común? ¿Qué aprender? ¿Y para qué hacerlo? ¿Cómo queremos ser educados y educadas? Decía ella que esta es una pregunta que todas las sociedades deben plantearse a sí mismas. Y nos preguntamos si en las pedagogías, y en concreto y de modo más enfático en las llamadas críticas, existen alternativas. No pueden serlo ni deben serlo azarosas ante lo que Bauman, aludiendo a los retos de la educación en la modernidad líquida, venía a ser esencialmente un diagnóstico de un tiempo histórico lleno de desajustes, lleno de incertidumbres, lleno de preguntas que buscan respuestas. Él decía: nunca antes estuvimos en una situación semejante. Y lo decía, y he buscado fundamentalmente esta expresión en un encuentro como este, porque aún tenemos la necesidad de aprender el arte de vivir. En un mundo sobresaturado de información, aprender el difícil arte de preparar a las próximas generaciones para vivir y sobre todo para convivir en sus realidades inciertas, imprevisibles, líquidas. Sin duda, han existido respuestas que han comenzado por los propios significados que queremos atribuirle a la tarea de educar, a la educación y a los múltiples modos que tenemos de identificar en qué consiste, qué significa. Me quedaría con las palabras que en lo que ha sido su testimonio vital, el profesor José Manuel Esteve escribía en su libro Educar, un compromiso con la memoria. Esencialmente, nada más, pero nada menos, que educar consiste en enseñar o procurar hacerlo a otros a vivir. Claro está que no se trata de hacerlo de cualquier modo, sino con dignidad. Una palabra cuyos significados no siempre acertamos a atribuirle. Una dignidad que ponga énfasis en valores, en saberes, comportamientos y actitudes que agranden la condición humana en todo tiempo y lugar, que lo hagan individualmente, pero también con un sentido de lo colectivo. Precisamente es esta idea de la educación la que llevó a Jaume Carbonell posiblemente a dejarnos una de las metáforas más hermosas de lo que significa hacer
de la educación un proyecto y un trayecto, en definitiva un viaje, una aventura apasionante. Era el todo en la educación, pero también eran todas las educaciones. Un viaje hacia el interior de cada persona, pero también un viaje a la realidad. En definitiva, darnos la posibilidad de construirnos como la mejor persona que podemos ser, eso a lo que Carl Rogers identificaba como un proceso de convertirse, en definitiva, en persona, en un ser humano, pero también al mismo tiempo como la posibilidad de poder ser partícipes de la sociedad, del mundo, de las realidades en las cuales vivimos. Y es ahí donde posiblemente se agranda el sentido de la pedagogía. Igual que en la vida, lo importante no es lo que pasa, sino cómo pasa. Es la capacidad de reflexionar y de aprender de las experiencias, de las vivencias y de las convivencias. En definitiva, del respeto, de la consideración, del aprecio, de la estima del otro y de los otros. Es aprender en común en el que todos, en definitiva, nos sentimos parte y, por lo tanto, partícipes. Preguntas que hace apenas unas décadas podíamos plantearnos hoy, cada vez más adquieren sentido. ¿Por qué y para qué educar en las sociedades globalizadas? Pues posiblemente porque se trata de adquirir un compromiso con el futuro. Esencialmente el compromiso de mejorarnos como personas y como sociedades. Y en esto debe haber, tanto como sea posible, congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, las palabras y los hechos. Porque las realidades están cargadas de esa complejidad que nos sitúa cerca, pero al mismo tiempo lejos, que como expresaba hace unos años vinculando educación y globalización, el profesor Jimeno Sacristán articulaba una serie de ejes llenos de interrelaciones, de nexos, de vínculos que nunca antes pudimos entender y posiblemente explicar como lo hacemos hoy. Las tendencias de la globalización, una expresión que apenas existía en nuestros diccionarios hasta finales del siglo XIX, aunque en alguna de las pedagogías, en concreto Ovidio de Crolí, surgía ya como un modo de plantear una visión integral e integradora de la formación, de la, en definitiva, enseñanza y aprendizaje en la infancia. El neoliberalismo como un modo de concretar tendencias hegemónicas en los modos de construir la producción, la distribución y el consumo. Las tecnologías de la información y de la comunicación en una sociedad abierta a las 24 horas, o lo que hemos dado en llamar las sociedades de la información y a veces, de un modo atrevido, sociedades del conocimiento. Y en relación a todas ellas, el protagonismo de la educación, de la política, de la cultura, del mundo laboral, de las relaciones sociales y de lo que en definitiva significan los valores cívicos de quién somos como personas y también como sociedades. ¿Para qué enseñar? ¿Para qué aprender? ¿Y cómo hacerlo? Las respuestas que se han dado tienen a veces un cierto sentido, podríamos decir incluso tibio, poco reivindicativo con aquello que entendemos que deberían ser las respuestas a la complejidad y a una educación de amplios horizontes cívicos, pedagógicos y sociales. Decía Jaume Carbonell que se trataba necesariamente de que las políticas educativas, por lo tanto aquello que hace posible lo que es necesario cuando nos referimos a la educación en convergencia con otras políticas sociales, económicas, culturales, deben contribuir a desarrollar una vida cotidiana lo más plena posible. Para él se trataba fundamentalmente de contribuir a los logros relacionados con el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades, lo que en su momento, en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
entendimos que eran los mínimos a satisfacer por cualquier educación que se estimase a sí misma y por todas las políticas educativas, educar al menos durante un periodo de la vida a través de la escuela. Se trataba y se trata de poder respetar las identidades, pero también de poder construir y poner en valor las diversidades. No son incompatibles unas y otras, siempre y cuando exista el diálogo necesario y propicio para su entendimiento. Educar para una ciudadanía que sea libre, responsable y consciente, y activar las democracias a través de la participación social y la convivencia intergeneracional. Estas serían, en palabras de Jaume Carbonell, algunas de las posibilidades, quizás de las prioridades que a su juicio debería tener cualquier educación que mire al mañana y, por lo tanto, a la vida en ese mañana, que en definitiva es el futuro que esperamos nos aguarde. En el año 70, tras los diagnósticos, algunos de ellos muy duros y críticos, acerca de la educación que teníamos y nos dábamos, aludiendo a la crisis mundial de la educación, informes que recorrían los relatos elaborados en organismos con poder y poderosos como el Banco Mundial, la OCDE, u otros que nacían de una visión crítica desde la sociología de la educación o críticas de la pedagogía, aludiendo a la reproducción, a la escuela capitalista, en definitiva a todo lo que entendíamos y se entiende que la educación más que darnos nos quita, acuñaron un lema: la educación para todos, entendiendo que fundamentalmente venía a significar la posibilidad, al menos, de garantizar la escolarización básica, fundamental, primaria, de todos los niños y niñas en el planeta. Se trataba, y sigue tratándose, de un relato de largo recorrido histórico, sin duda como derecho y objetivo de un milenio, luego lo veremos expresado en esos objetivos, primero del milenio, luego del desarrollo sostenible. Significaba educar a todos y a todas, procurando la universalización de la educación primaria. Sabemos que es una meta estimable, no la hemos conseguido satisfacer, pero del todo insuficiente. Contrastaba las realidades con las expectativas de la educación para todos en el mundo, un marco de acción al que se han comprometido los responsables políticos de todos los estados y gobiernos, fundamentalmente aquellos que asumen su condición de estados sociales y democráticos de derecho, pero que está permanentemente contrariado por sus logros cotidianos, fundamentalmente en términos de fracaso escolar. Y son, mirando al futuro, también desafíos educativos a los que hemos puesto en el horizonte del año 2030, incluso con una afirmación que pareciera radical, pero que sabemos, cuando quedan menos de 10 años para que se marque ese plazo, que esa inclusión a la cual se decía que todos, sin excepción, tenemos derecho, está muy lejos de conseguirse. En términos de objetivos, y siempre diremos que será preferible que se expliciten a que no se hagan, iniciábamos el milenio con una ambición posiblemente desmedida, pero en mucho acorde con algunas de las circunstancias en las que estaba situado en esos momentos el mundo y nuestro llamado desarrollo. Los objetivos de desarrollo del milenio, además de declarar que no había excusas para acabar con la pobreza extrema, nunca se hace un planteamiento que aluda a terminar con la riqueza extrema, una pobreza extrema situada en la disposición de menos de $1 al día para poder atender las necesidades más básicas, situaba como segundo de sus objetivos la escolarización en la educación fundamental, en la educación primaria. En el año 2015
incumpliéndose prácticamente todos estos objetivos, sus metas y los indicadores que señalaban, se diseñaron los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otro modo de aplazar en el tiempo el logro de metas, de indicadores y de realidades que se consideran deseables y se decía posibles por necesarias. Ya no se trataba simplemente de que la educación posibilitara unos años de escolarización entre 6 y 10 a todos los niños y niñas del mundo. Se trataba de conseguir, como posteriormente se declararía en otros informes, que la educación tuviese la expectativa de la calidad, de la inclusión y que además permitiese un aprendizaje a lo largo de toda la vida. El aprender a ser, que en su momento fue el lema que orientó el conocido como informe Edgar Faure, se convirtió en el informe coordinado por Jacques Delors, La educación, un tesoro por descubrir, Educação, un tesoro a descubrir, en su título en portugués, mucho más sugerente que La educación encierra un tesoro, publicado así en castellano. Imaginaba esa educación del futuro fundamentalmente en 4 pilares. El énfasis en el aprender para aprender, en el aprender a hacer, en el aprender a convivir y en el aprender a ser. Recientemente, en 2015, la UNESCO se planteaba la necesidad de repensar la educación. Y lo hacía situándonos ante un interrogante y, en cierto modo, también ante una afirmación, no exenta de polémicas entre lo que significa un bien común y un bien público. Pero esencialmente, y asumiendo los pilares básicos del informe Jacques Delors, plantearse que la educación que mira al futuro ha de ser una educación que sitúe en el desarrollo sostenible una preocupación esencial y que con él, con todas las ambigüedades que este término plantea, abrir nuevos horizontes para el conocimiento y también para la educación. De lo sostenible nos dejaba el informe Nuestro futuro en común un concepto que quería tener un sentido ético, pero en el fondo era una forma de aplazar y de situar en bastantes ambigüedades lo que significa satisfacer las necesidades de las generaciones del presente sin que se comprometan las necesidades de las generaciones del futuro. Una cuestión que no acaba de aclarar suficientemente a qué necesidades alude, de quién para quién y a veces incluso contra quién. Se trataba de recuperar y de reafirmar una visión humanista y, por lo tanto, darle, en el sentido posiblemente que quiso expresar en su momento Bogdan Suchodolski, una visión humanista a la educación humana del hombre y de las mujeres. Un sentido equitativo, inclusivo, formador y transformador. Se trataba de replantear las políticas, todas las políticas, económicas, sociales, educativas, en un mundo cargado de complejidades, cada vez más interconectado e interdependiente. Y tal vez, imaginando que el derecho a la educación, tal y como fue planteado en el artículo 26 de la Declaración Universal del año 48, recontextualizar todo lo que significaba ese derecho como un quehacer público, constructor de ciudadanías múltiples, no solo en la infancia, sino a lo largo de toda la vida. Así se planteaba en el Foro Mundial de la Educación que se reunía en mayo del año 2015 en Incheon, en la República de Corea. Más allá del 2015 se decía que debemos aspirar a una educación de calidad, que sea equitativa, que sea inclusiva y a un aprendizaje durante toda la vida para todos en el año 2030. Con un lema, uno más, transformar vidas mediante la educación. Más allá de 2015, la educación que queremos era de nuevo una forma de comprometer, tal vez de prometer, objetivos que hoy nos preguntamos si podrán cumplirse.
parece que no. La cuestión, una vez más, es si se puede hacer más y mejor, es decir, tener más y mejor educación con menos, tal y como se está considerando en estos momentos ante las políticas generalizadas de recortes y de aminoramiento de todo lo que las sociedades están dedicando en sus políticas a la educación. En este contexto no es extraño que nos preguntemos si en el cruce de lo local y lo global, eso que en algunos adquiere el significado de la globalización, si es posible otro mundo. Un interrogante que es un modo de darle un giro terminológico a lo que en su momento fue la reivindicación de los foros sociales mundiales. Otro mundo es posible. Preguntarnos si efectivamente podemos educar a todos y a todas a lo largo de toda la vida para un desarrollo que sea, como se dice, como se pretende, sostenible. Conseguir una ciudadanía cosmopolita, planetaria, global, mundial. Conseguir una educación y aprendizajes que sean de calidad para todas y para todos. Y poder, al menos, tener el ideal común de unos derechos humanos y de unos derechos ecológicos que nos permitan respetarnos a nosotros mismos y que permitan respetar a la vida en toda su diversidad. Y quizás a propósito de esta cuestión, preguntarnos si tienen propuestas, si tienen respuestas, las que hemos dado en llamar pedagogías críticas. Sin duda en los textos las hay. Están en las palabras, están en los relatos, en las teorías, las prácticas y en ocasiones, afortunadamente, también en los hechos. Para muchos significa situarse fundamentalmente en los años 60 y 70 del pasado siglo para entender todo lo que quisieron ser las pedagogías llamadas alternativas. La crítica de lo pedagógico, pero lo pedagógico también como una oportunidad para construir la crítica. Estaba en las pedagogías de Freire, de quien venimos de celebrar los 100 años de su nacimiento. Lo estuvo en su pedagogía de oprimido, en su pedagogía de esperanza, en su pedagogía de autonomía y en su pedagogía de indignación. Y lo estuvo, y lo está, sin lugar a dudas, en la obra de autores como Peter McLaren, Henry Giroux, Michael Appel, Thomas Pokevich y tantos otros que, aludiendo a los planteamientos de esta pedagogía crítica, a los procesos dialógicos, a la oportunidad de formar y transformar a través de la educación, nos sitúan ante la posibilidad de que otra educación sea posible. La otra educación, como se dice en algunos textos, una educación que tenga un sentido crítico, una educación que reivindique lo equitativo, lo inclusivo, la paz, la cultura de paz, y que en definitiva nos dé la oportunidad de reconocer y poner en valor todo lo que se ha hecho para mejorar no solo las escuelas, no solo lo que acontece en su interior, sino en general todo lo que queremos nombrar con la educación. Y es ahí precisamente donde hemos intentado situar los posicionamientos críticos de la que damos en llamar pedagogía social. Yo lo escribía casi reivindicando, aunque con un giro terminológico, la pedagogía de las fronteras o de los límites a la que aludía Henry Giroux. La denominaba las fronteras de la pedagogía social en términos fundamentalmente de fronteras de apertura, no como límites, sino como oportunidades, como un abrir las posibilidades a traspasar paisajes con la imaginación, con el conocimiento, con el pensamiento, en definitiva, con la vida. Una pedagogía social que trata de enfatizar lo pedagógico en la sociedad, dándonos la posibilidad de sociedades educadoras, comunidades educativas, de aprendizaje, y al mismo tiempo dándole un sentido social a la pedagogía. Porque no solo es la pedagogía que se hace en sociedad y para la sociedad, sino la que debe hacerse con la sociedad. Esa pedagogía que adquiere un sentido de lo comunitario, de lo contextual, de lo situacional, con el protagonismo
que cada persona tiene en sus modos de educar y de educarse. Decía fundamentalmente que se trata de una pedagogía que debe procurar transgredir los límites del saber enclaustrado, disciplinar y disciplinado, sin que ello cuestione todo lo que los saberes y sus vínculos y relaciones pueden darnos en términos de multidisciplinariedad, inter y transdisciplinariedad, pero desde luego entendiendo que si la escuela en un momento fundamentalmente se fue al claustro, hoy esencialmente lo que debe hacer es abrirlo, salir a la vida y posibilitar que la vida entre en ella. Y no es la escuela, en definitiva, son todos los tiempos, todos los lugares, todos los espacios en los que es posible imaginar que existe una práctica pedagógica, educativa y por lo tanto social. Se trata de abrir el pensamiento y la acción socioeducativa a nuevos horizontes y destinos. Afortunadamente son las perspectivas que permiten que la teoría sean teorías y que se abran a la complejidad de todo lo que es explicación, interpretación y también propuestas para transformar la realidad o las realidades en las que vivimos. Significa reivindicar el protagonismo de la educación y también de sus profesionales en la vida cotidiana. En definitiva, el de quien, a través de lo que da y cómo se da, permite que otros inicien y desarrollen sus proyectos y sus trayectos vitales. En definitiva, una pedagogía de la vida cotidiana en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier momento de la vida. Esencialmente una pedagogía que tenga la posibilidad de promover valores y prácticas que nos construyan en una ciudadanía activa, crítica, plural, consciente, solidaria, inclusiva y sensible. Que sea y se comprometa con el logro de un mundo más congruente en el respeto a los derechos cívicos y ecológicos. Y sin duda, apostar por una educación de amplias miras que no se contradiga a sí misma. Que no lo haga en sus propósitos críticos reflexivos, pero que tampoco lo haga en sus prácticas emancipatorias. En definitiva, aquellas que permiten no solo educar para la libertad, sino en libertad. Reconociendo y elogiando a Paulo Freire, esencialmente en una obra que no citaba, pero que ahora adquiere todo su sentido, se trata de que la educación como práctica de la libertad nos dé la posibilidad de intentar una nueva pedagogía. Decía él, no perdemos nada si lo hacemos. Por el contrario, podemos ganar una nueva sociedad, un nuevo hombre, un nuevo mañana. La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo, liberándose a través de una práctica pedagógica que sea verdaderamente emancipadora. Él situaba esta posibilidad en una pedagogía fundada en la ética, en definitiva en los valores y en los principios que permiten la convivencia. Ser persona, ser uno mismo y ser con otros, en el respeto a la dignidad y a la autonomía de las personas, una pedagogía que libere y no oprima. José Agustín Goytisolo, siempre magistral en su poesía, lo decía de otro modo. Salir del aula, pisar la calle. No aprendas solo cosas, piensa en ellas. Construye a tu antojo situaciones e imágenes que rompan la barrera que aseguran existe entre la realidad y la utopía. Sal a la calle y observa. Es la mejor escuela de la vida. Y en un encuentro que trata de educar, para ella no solo son las calles, son los paisajes, son todos los territorios imaginarios y reales por los cuales esta educación, este saber, esta pedagogía, este sentido crítico de lo pedagógico puede construirse. Posiblemente porque la pedagogía crítica es una condición necesaria, pero no suficiente, decía Peter Madlaren. Posiblemente porque, como diría Albert Camus, la mejor manera de ser generoso con el futuro es darlo todo
en el presente. Feliz encuentro, saludos y salud desde Compostela. Quedo a su disposición para el debate si consideran oportuno que podamos establecerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por tu intervención. Teníamos la siguiente pregunta y es, ¿qué crees tú que va a pasar en la pospandemia en la educación? Si va a haber unas mejores condiciones en términos de ética para la educación o... Bueno, todos confiábamos en que sería así. Imaginamos que la pandemia, como tantas otras circunstancias que nos han situado ante las adversidades de la vida, sería una oportunidad para aprender y para darnos al menos la ocasión de repensar quiénes somos, qué hacemos, en qué mundo vivimos, qué mundo queremos, para nosotros y para todos aquellos con los que de un modo u otro tenemos compromisos en su futuro. Hoy es difícil dar una respuesta que tenga un sentido general y que permita entender qué vendrá después de esta pandemia. Hace apenas semanas el profesor Miguel Ángel Santos Guerra publicaba un artículo en el cual aludía a la vacunación como una metáfora y en cierto modo como un paradigma de la época en la que estamos viviendo. No tanto porque él tenga, muy al contrario, un posicionamiento negacionista respecto de lo que la vacunación supone, sino por las nuevas desigualdades que está generando. Entre prácticamente un 80-90% de personas que han tenido la oportunidad de vacunarse en los países llamados desarrollados, es lo que podríamos decir que en términos medios se está planteando en Europa, y lo que están siendo porcentajes en torno al 7, 8, 10% en muchos países del mundo en los cuales ni tan siquiera la oportunidad del conocimiento que ha llegado a través de las vacunas tiene la posibilidad de afrontar biológicamente, ya no digamos socialmente, lo que la pandemia significa. Si teníamos el deseo de repensar la educación con la pandemia, debemos entender que forma parte de una de las urgencias ante las cuales no tenemos otra opción que imaginar que efectivamente debemos tratar de conciliar lo que ha significado incorporar la conocida como enseñanza virtual, todo lo que han deparado las enseñanzas y aprendizajes online con lo que significa la presencialidad, y preguntarnos qué ganamos y perdemos en todo lo que esto implica. Significa considerar que no habrá nuevas pobrezas o nuevas brechas en la educación, y que esa desescolarización que nunca imaginamos, que en un momento paralizó prácticamente todas las escuelas del mundo, ni Ivan Illich ni Everett Reimer hubieran imaginado que la escuela podía morir de ese modo durante semanas o meses, obligue a que efectivamente repensemos lo que significa esta educación y esta formación. ¿Qué significa vincular la educación al mundo laboral? Pero ¿qué significa sobre todo vincular la educación a la vida? A muchas de las oportunidades que quisimos darnos, al menos en los sistemas educativos cuando hablábamos de transversalidad. La cuestión de la educación ambiental, la cuestión de la educación para la salud, para la cultura de paz, etcétera, parecían olvidadas y hoy deben ser situadas entre las prioridades fundamentales porque tienen que ver con mucho de lo que debe ser esa educación del presente que permita construir el futuro. Quedan muchos interrogantes y posiblemente tenemos muy pocas certezas, pero sin duda una de ellas es que esta tiene que ser una lección aprendida que nos debe llevar también a aprender y a ser consecuentes con otros problemas de una magnitud enorme que tenemos ante nosotros. Justamente estos días se está volviendo a recordar el sentido y las consecuencias que tiene en la vida nuestra y del planeta la cuestión del cambio climático, que no está al margen de los significados que tiene
educar también para conseguir ser respetuosos plenamente con la vida en toda su diversidad. Muchas gracias, José Antonio. Has aportado mucho a este encuentro. Entonces, te agradezco tu asistencia y pues estamos hablando. Muy amable, Paola. Saludos a todas, a todos, a Lucy, a Rosy, Cristal y a Luis Alfredo, que son quienes al menos veo en estos momentos que están conectados a esta charla. Buenas tardes, buenos días. Gracias. Chao. Adiós, hasta siempre.